Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a Gente de Hoy. Vamos a contar con la presencia de una invitada espectacular. Se trata de la doctora Rosalba Caruso Caparelli. Ella es especialista en pediatría y puericultura con posgrado en esta área y además con su especialización en la unidad de gastroenterología pediátrica. El tema de hoy, un tema sumamente interesante y precisamente se trata del estreñimiento en los niños y los jóvenes. Muchas veces hay niños que sufren de estreñimiento y ni siquiera los padres saben que sufren de este padecimiento. Esto puede seguramente acarrearle problemas impensables, porque hay algo que está haciéndose mal o algo que está funcionando inadecuadamente. Y precisamente para hablar de este tema contamos con Rosalba Caruso. Ella es una excelente profesional que ha desarrollado 33 trabajos de investigación en diferentes especialidades y además, aparte que habla 3 idiomas, es una mujer sumamente preparada, pues nos dio un poquito de su tiempo para hablarnos un tanto de este tema tan particular. Se trata del estreñimiento y precisamente esa es nuestra primera pregunta. ¿Qué es el estreñimiento? Hola Daxi, buenos días. Ante todo, gracias por tu invitación. Realmente es un tema muy interesante porque es más común de lo que la gente piensa y muchas veces está subdiagnosticado. El estreñimiento simplemente se puede definir en pediatría como un aumento en la consistencia de las evacuaciones y una disminución en el número de evacuaciones por semana. Claro, este último concepto depende de la edad del paciente, porque hay pacientes que de acuerdo a la edad tienen un número de deposiciones que es normal. Por ejemplo, un bebé lactante pequeño puede evacuar hasta 4 veces por día y ser normal, mientras que un niño ya mayor de 4 años, generalmente las evacuaciones esperadas son más una por día, ¿no? Entonces uno habla de estreñimiento cuando más que todo la consistencia está disminuido, cuando hay dificultad para ese pasaje de las evacuaciones, cuando hay dolor, cuando requiere pujo para evacuar y cuando hay algunas complicaciones como fisuras o roturas de la región anal, ¿no? Ahora, en el caso de los niños, ¿cuándo puede el padre preocuparse por este aspecto? Es decir, yo considero, el niño fue al baño normal. O sea, ¿cuáles son las características específicas de un diagnóstico? Ok. En los pequeñitos, en los recién nacidos, es muy frecuente que sus deposiciones sean varias y por día. ¿Cuándo se va a preocupar un padre? Cuando un paciente recién nacido, digamos que la expulsión del meconio o del pupú ese negro primero que emiten los bebés se ha retrasado. Por ejemplo, ellos deben hacer las primeras 24 horas de vida. Un bebé que tiene 4 o 5 días sin evacuar, que hay distensión abdominal, que hay malestar, que hay disconfort, ese paciente hay que sospechar. ¿Eso por qué puede pasar? Ese tipo de pacientes generalmente sí pueden tener una causa orgánica que esté determinando el estreñimiento. Por ejemplo, una de las más frecuentes es el megacolon congénito o la ganglionosis. Porque hay en este caso dos tipos de estreñimiento, sí, ¿no? Que es el orgánico y el funcional. El funcional y el orgánico. El más frecuente es el funcional. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que el orgánico tienes una causa básica que puedes determinar, que puedes comprobar. En cambio, en el funcional tiene que ver con más factores ambientales, factores de personalidad, trastornos en el hábito o ¿Se puede decir que el orgánico es una enfermedad? El orgánico es enfermedad. ¿Y el funcional? No. Hábitos. Hábitos. Podrías, hábitos alimenticios, hábitos a la hora de ir a defecar, problemas psicosociales, abuso sexual. Hay algunas causas, algunos factores y ese es básicamente funcional, ¿no? No hay una causa que puedas corregir, tienes que trabajar es el estreñimiento como tal. En el otro tipo de estreñimiento, en el orgánico, tienes una causa de base que debes solucionar y que debes diagnosticar. Pero ese es un porcentaje muy bajo, solo el 5 a 10% puedes determinar una causa. Que es en este caso el orgánico. El orgánico. Entonces, y el otro funcional, porcentualmente, ¿qué cantidad de niños más o menos, si está determinado, pueden sufrir de estreñimiento? Mira, normalmente la consulta pediátrica general, aproximadamente el 3 a 5% de los pacientes que acuden a esa consulta, el motivo de consulta es el estreñimiento. En la consulta especializada ya vemos que entre un 15 o un 25% de los pacientes consultan por estreñimiento. El problema es más que todo que el papá haga el primer diagnóstico, o sea, que el papá vea el síntoma de estreñimiento, porque de lo contrario difícilmente el niño lo puede manifestar, ¿no? Claro, entonces un niño que retrasa sus evacuaciones, que no va a diario, que cuando lo hace es duro, que llora, que puja,
que rechaza la ida al baño. Siempre que hay dolor o que un niño de repente llore porque tiene algún problema, un dolor en el estómago, siempre debe ir al especialista. Sí, es correcto, debe ir al especialista para abrir el abanico de posibilidades. No siempre va a ser un estreñido, pero el dolor es parte de uno de los síntomas del estreñimiento. Ahora, el estreñimiento puede estar relacionado con alergias a ciertos alimentos, por ejemplo, y más en estos últimos tiempos se ha hablado mucho del tema de la lactancia materna, que pues muchas madres que trabajan, etcétera, o que no tienen quizá el conocimiento, no le dan leche materna a los niños, que inclusive para especialistas lo recomendable es exclusivamente leche materna, pero sabemos que pues que los complementos, etcétera, también son muy utilizados. Eso puede crear problemas, inclusive llegar a ser un estreñimiento orgánico, sí, a causa claro, de la mala alimentación de un bebé chiquitico. Bueno, las alergias alimentarias tienen un abanico de síntomas grandes, ¿no? Uno a veces espera más otros síntomas, ¿no? Reflujo, diarreas, pero hay un grupo pequeño de pacientes que pueden cursar con estreñimiento y lo que hay es una alergia alimentaria. Generalmente la más frecuente es la proteína de la leche de vaca, ¿no? Por eso se recomienda que la lactancia materna sea dada por lo menos el primer año de vida y que la madre cuide a su vez qué cosas ingiere, obviamente, ¿no? Ahora, ahí hemos leído algunos estudios que determinan que ese diagnóstico y el hecho de tratar precisamente el estreñimiento como una enfermedad o un padecimiento, ¿no? Está basado más que todo en la parte de la experiencia y de experiencias digamos, de personas que sufren esta enfermedad o este padecimiento, y no en pruebas científicas. Sí. ¿En qué orden estamos hablando de este tema que me parece fundamental porque tiene sus consecuencias, ¿no?, a la larga? Claro, lo más importante es hacer el interrogatorio, o sea, el hallazgo del interrogatorio de cómo es el patrón evacuatorio del niño, que realmente te va a ayudar muchísimo a hacer el diagnóstico. Una vez que tienes el diagnóstico y considerando que el 90-95% no son causas orgánicas, sino son causas más bien funcionales, realmente las exploraciones clínicas no son tan importantes, ¿no? Uno puede diferir algunas cosas y puede iniciar un tratamiento, puede hablar con la familia, puede interrogar cómo es el ambiente, cómo es el colegio, cómo fueron las primeras evacuaciones, cómo fue la transición entre pañal y el inodoro, ¿okay? Que ahí es una de las fases importantes de estreñimiento. Que puede ocasionarse el estreñimiento funcional. Sí, sí. ¿Por sí, qué? Sí. Porque muchos niños aún no están preparados y los padres se plantean la necesidad de retirar el pañal a temprana edad. ¿Qué edad es lo recomendable? La edad recomendable, bueno, cada niño tiene su etapa de madurez, Ajá. pero generalmente 3 años y medio aún está dentro de lo normal para que un niño se considere que puede utilizar pañal. Y hay ciertas fases en las que él va demostrando tal madurez. Si esa fase se quiere saltar y se quiere imponer un horario, se quiere imponer al bebé que debe ya dejar el pañal con regaños, con presión, es muy posible que el niño se asuste, sobre todo porque al principio tiene miedo al inodoro, eso es normal, y comienza a hacer una conducta de retención. Entonces, claro, si él retiene... Es decir, que cuando tenga algún impulso lo obvia, lo retiene, y se queda y se va quedando. Lo va reteniendo, y claro, evidentemente llega un momento en que por la capacitancia rectal debe evacuar, pero el momento en que lo haga le genera dolor. Si me genera dolor, yo la próxima vuelvo a retener más, trato de tardar más en evacuar, se convierte en un círculo vicioso. ¿Y qué significa eso para la salud de un niño? ¿Qué consecuencias a la larga puede tener? Bueno, mira, primero los síntomas que están asociados son niños que generalmente presentan dolor abdominal frecuente, que no quieren ir al colegio, que muchas veces pierden el apetito, sobre todo porque sabemos que hay un reflejo gastrocrólico que te impulsa a sentir deseos de evacuar cuando terminas de comer. Entonces ellos retienen tratan de retener ese impulso para no evacuar. A nivel una de las complicaciones que vemos en muchos de estos pacientes con estreñimiento funcional es lo que se conoce como incontinencia involuntaria asociada a estreñimiento, que son un grupo de niños que crean una capacitancia rectal tan importante o grande que lo que hacen es que pierden como la sensibilidad para evacuar y el pupú más reciente se escurre y ensucia la ropa interior. Y ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa. Y le pegan a los niños. Le pegan, son regañados, son llevados a psicólogos y tratados y excluidos del grupo, y esto lo que hace es reforzar la conducta de no evacuar. Y en un grupo social, en un colegio, por ejemplo, debe ser un drama terrorífico. Pierden amigos porque es el niñito que huele mal, que se evacuó. Entonces tiene una complicación ya no solamente orgánica, sino a lo largo se convierte en un problema de tipo incluso psicológico. Debe en todo caso sí ir a un psicólogo. Ese paciente, dependiendo.
Muchos pacientes los podemos resolver desde el punto de vista médico solamente con tratamiento, con cambios de hábitos alimentarios, dándole a los padres las herramientas para que cambien en casa más o menos las conductas para que el niño se sienta cómodo. Y si en esto no funciona, pues hay que tener un apoyo psicológico. Ahora, ¿hasta qué punto la utilización de laxantes, los hábitos alimentarios y otra cantidad de factores pueden incidir inclusive en la calidad de vida de ese futuro adulto? En la próxima parte, la respuesta de nuestra invitada de hoy, la doctora Rosalba Caruso. Quédense con nosotros. Rosalba Caruso continúa con nosotros, gastroenteróloga y pediatra. Estamos hablando de un tema sumamente interesante, el estreñimiento en los niños y jóvenes. Y precisamente quedamos con una pregunta pendiente, y es en cuanto a la calidad de vida de ese futuro adulto, cuando al niño ya se le tiene que aplicar laxantes, supositorios, una dieta muy rigurosa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando un niño es diagnosticado que tiene problemas o funcionales, que son más que todos los que tienen que ver con un tratamiento, ¿no? Y que podría degenerarse en quizás en un estreñimiento orgánico? Pregunto. No. Las causas de estreñimiento orgánico son las causas de estreñimiento orgánico. Y ese es muy sencillo en el momento en que logras hacer el diagnóstico, porque si el paciente tiene un problema con la hormona tiroidea, pues se resuelve. Si el paciente es un megacolón congénito, es quirúrgico. Esos tienen su manera de cada uno de su tratamiento que va a corregir ese estreñimiento. El problema quizás son entonces los funcionales, porque se requiere estar muy encima del paciente. ¿Está más ligado con la parte psicológica quizás? Sí, hay un componente psicológico, porque evidentemente si yo no me duele para evacuar y no quiero evacuar, yo voy perpetuando una respuesta inadecuada. Claro, entonces hay que revisar qué es lo que ocurre en el núcleo familiar, cuáles fueron los condicionantes, en qué momento se estableció ese estreñimiento. Son hábitos alimentarios inadecuados, es posible. Muchas veces uno interrogando qué come la familia se da cuenta que el niño es estreñido porque en la familia tampoco los familiares consumen los alimentos adecuados, y si no los consume la familia, pues no se los dan al bebé. Entonces si uno corrige toda esa cantidad de factores, pues puede, digamos, corregir el estreñimiento. El problema es que no es fácil, es de largo tiempo, porque ya se asocia el componente psicológico. El no quiero evacuar, el me duele y voy a retener. Trabajar esa parte es más complicada que mejorar la ingesta de agua, mejorar la dieta, todo eso lo puedes hacer, pero tienes que estar claro que si esto es un problema que tardó quizás 3, 4 años en que te dieras cuenta, en que se instalara y acudieras al médico o alguien te lo diagnosticara, pues no se puede corregir en 2 semanas ni una semana, como muchas familiares pretenden, ¿no? Es un problema de largo tiempo, de paciencia, de larga edad, con muchas recaídas. En momentos hay condicionantes, un paciente puede venir muy bien y hubo un factor desencadenante, un viaje, una emoción, no necesariamente tiene que ser algo desagradable, puede ser una fiesta, algo que está esperando el niño, y vuelve a reaparecer el estreñimiento. No sé si es mito o realidad lo del intestino perezoso, que puede irse atrofiando ese sistema por algunas causas. No, bueno, realmente para tener un intestino perezoso realmente deberías tener una neuropatía, y eso entraría dentro de las causas orgánicas de estreñimiento. ¿Que se puede resolver? ¿Qué es una neuropatía? Son problemas de inervación del tubo digestivo. Entonces, obviamente, digamos que la transmisión de la onda para generar el impulso para evacuar está disminuida o ausente. En ese caso, eso tiene otro manejo, obviamente. Pero los pacientes no funcionales no es que se trate de un intestino perezoso, simplemente es esta conducta de retener en la porción distal del recto para no evacuar. Ahora, ¿eso puede tener una predisposición familiar o hereditaria? Sí se ha visto que en grupos de niños estreñidos, pues a veces hay familiares que también son o fueron estreñidos. No es la regla, no es que si yo soy estreñido mis hijos lo van a hacer, pero sí hay una predisposición familiar. Ahora, esto puede estar relacionado también, el aspecto funcional, digamos, en algún proceso de la digestión, del aparato digestivo, es decir, que quizás no sea por el intestino, sino por la digestión en el estómago, por la manera de masticar. No. Alguno de los procesos tendrá que ver con el... No, realmente... Que si no masticas muchas veces, entonces... No, porque claro, si no masticas muchas veces, lo que vas a hacer es que el estómago sea el que tenga que trabajar más para, digamos, triturar esos alimentos, pero eso no tiene nada que ver con
el estreñimiento, ¿no? Esa parte de la fase digestiva no tiene que ver con el estreñimiento, ¿no? Digamos más de estos problemas motores sí, pero ya serían unas causas orgánicas que tendrían solución, pues, o tendrían otro tipo de abordaje, ¿no? ¿Cuál es el problema de los niños estreñidos? Que uno trata primero de resolver o solventar las cosas que digamos que no requieran medicación, ¿no? Aumentar la ingesta de agua, mejorar la ingesta de fibra, pero de fibra natural realmente, ¿no? La fibra de los alimentos como tal, ¿no? En pediatría no funciona en la sobreoferta de fibra, porque más bien va a ser un bolo más compacto, más duro. La fibra lo que hace es endurecer. Endurecer, eso funciona mucho para estos pacientes neuropáticos con poca sensibilidad, que no sienten el deseo de evacuar, y al hacer un bolo más grande, pues lo van a sentir, pero en pediatría no funciona. Si tú haces un bolo más grande, más duro, más compacto, le va a doler más para evacuar. Ahora, ¿cuándo pasa un paciente o cuándo debería pasar de un pediatra que no sea especialista a un especialista en gastro? Mira, el estreñimiento funcional lo puede trabajar tranquilamente un pediatra general, ¿no? Con estas medidas generales. Puede llegar a usar algunos laxantes que son los indicados en pediatría, como son los laxantes osmóticos, pero si no hay respuesta en tratamiento, por lo menos en un periodo de 6 meses, y no mejoran los síntomas secundarios, pues tiene que ser referido al especialista. En líneas generales, ¿qué debe hacer un padre para que su hijo se mantenga sano en cuanto a la digestión? Si observa que de repente cada 2 días es que va al baño o se demoró 3 días, o sea, ¿qué debe hacer? Bueno, primero debe fijarse mucho en la ingesta de alimentos que come ese niño. Sabemos que los niños tienen muchas conductas selectivas y que son permitidas por los padres, pues. Comen muy poca fibra, a veces ingieren muy poca agua libre, muy pocos zumos de frutas. Esas cosas hay que regularlas. Beben mucho refresco, cosas que no son saludables y que no van a contribuir a nada a la digestión ni a mejorar el estreñimiento. Inclusive hay refrescos que dicen que trancan, refrescos específicos. Bueno, pero no, bueno, eso es personal, obviamente, ¿no? Pero tampoco te va a contribuir entonces a evacuar. Tú necesitas tu agua libre y la fibra natural de los alimentos. Agua, no es que yo me tomé un jugo de una fruta, eso es, yo lo considero como eso el vaso de agua. Eso ayuda porque algunas tiene que ser 8 vasos de agua, por ejemplo, bueno, para adultos, los niños. En adultos. En los niños depende de la edad, depende de la edad. Un bebé de 2 meses no se podrá tomar 8 vasos. Claro, obvio, ese bebé quizás con 2, 4 onzas está bien. ¿Y si hay que darle agua? No, depende. Si su alimentación es lactancia materna exclusiva, ese bebé no requiere agua. Y es muy poco probable que ese bebé tenga estreñimiento de tipo que no sea orgánico, obviamente. Lo que ocurre a veces con los recién nacidos y los lactantes muy pequeños y que preocupa mucho a los padres es que ocurre un distanciamiento en el número de evacuaciones por semana, pero que no es anormal. Son bebitos que más bien tienen una disquinesia del piso de la pelvis, se llama así, una inmadurez del piso de la pelvis, una falta de coordinación entre presión abdominal y relajación. Y son bebitos que están chéveres, que pasan 2, 3 días normales, que les toca pujar muchísimo para evacuar y el padre se preocupa por eso, pero cuando hacen están felices, contentos, es suave. Ese paciente no está estreñido. ¿Okay? Ahora, eso requiere madurez y le alcanzan 3, 4 meses de vida. Cuando los bebés tienen lo que se llaman, en términos coloquiales, no sé si tendrá algún término científico, no lo conozco, buches. Reflujo. Eso tiene que ver también con el tema digestivo, ¿no? Sí, pero los pacientes con reflujo gastroesofágico que pudieran asociarse a estreñimiento son los pacientes que tienen problemas con la proteína leche vaca. O sea que si hay digamos, puedes determinar un problema de alergia alimentaria. Que va a estar relacionado precisamente con cuando no le dan la lactancia materna, sino los complementos. Los complementos. A los niños, a los bebecitos de entre 0 a 6 meses, definitivamente leche materna. Lo ideal en leche materna, bueno, salvo algunas consideraciones particulares, obviamente, ¿no? Que la madre no pueda lactar, que no sea suficiente lo que lacta. Bueno. Y si no es suficiente, le puede entonces... Entonces, sí, claro, tiene que complementar en el caso de, no sabemos las razones, ¿no? Hay muchos mitos sobre la lactancia y hay mucho estrés en la madre. Muchas veces la producción disminuye más por errores propios, ¿no? Quizá por la alimentación, ¿verdad? Bueno, y sí, la manera de alimentarse, la manera de lactar, o sea, puede en un momento determinado disminuir la producción, ¿no? Pero si se necesita un complemento y las fórmulas iniciales fallan, pues el gastroenterólogo está indicado que coloque una fórmula de tipo especial, ¿no? ¿Existe alguna tabla específica que nos pueda nosotros indicar, quizás por edades, y llegar pues a determinar si un niño o un joven tiene estreñimiento? ¿Alguna medición específica que podamos
comentar? Bueno, no hay una tabla específica donde tú digas si tiene exactamente, bueno, hay parámetros, ¿no? Hay cosas que tú dices, bueno, si yo tengo 2 de estos 5 síntomas, yo puedo considerarlo estreñimiento. Claro, no es una tabla rígida, ¿no? Pero un niño, lo que estamos diciendo, un niño que tiene conductas de retención, que refiere dolor, que evacúa menos de 2 veces por semana, que hay fisuras anales, sumando algunos síntomas de eso, yo puedo concluir que ese paciente es estreñido. Y cuando tenga, por ejemplo, sangre en las heces. Bueno, sangre en las heces depende. O que se le vea sangre, pues que de repente... Claro, esa una posibilidad de ser estreñido, porque puedes producir fisuras anales, pero sangre en las heces tiene muchísimas causas. Ya eso Sí, ya eso es otro tema. análisis. Exactamente. Ahora bien, en líneas generales, las recomendaciones básicas para mantener pues esas vías digestivas limpias y operando como debe ser. Bueno, mira, en líneas generales, la madre tiene que tener siempre el apoyo de su pediatra inicialmente, porque este es quien le va a dar le va a dar los signos de alarma, ¿no? De realmente si ese niño está cursando o no con un estreñimiento o si su patrón evacuatorio simplemente es normal. Debe ir todos los días por lo menos una vez, para que sea no normal. necesariamente. No necesariamente. Entonces estamos hablando de que justamente la consistencia es muy importante en esos casos. Hay pacientes que tienen un patrón evacuatorio cada 2 días, pero cuando van no tienen ningún síntoma. Evacúan suave, de buen tamaño, no hay dolor, al pasaje de las heces, ese niño no está estreñido. Entonces ese no puede ser el único condicionante para hacer un diagnóstico de estreñimiento. Por eso tienes que sumarlo con otras características de las evacuaciones. Porque yo he escuchado también por ahí que dicen que la persona debe ir cada vez que come. No necesariamente tampoco. No es. No, necesariamente. Tampoco es sano. No, sí? no, tampoco es sano, sobre todo un paciente, un niño mayor de 4 años, ya el patrón debe ser más bien una vez al día, no cada vez que come. Ahí habría otro problema que podría estar asociado con otra parte del tubo digestivo, ¿no? Que no tiene que ver con el colon. Y también de repente cuando el niño es obeso o come muchísimo, o sea, no tiene un hábito de alimentación normal, sus evacuaciones debían ser más frecuentes. No necesariamente. No. El funcionamiento del tubo digestivo es el mismo, seas obeso o no lo seas, ¿no? Depende de lo que ese niño ingiera. Ok, si es obeso y come puros carbohidratos y tiene una dieta baja en fibra y en agua libre, pues es muy probable que sea estreñido, ¿no? En cuanto a la fibra, la cantidad de fibra y qué fibra debe consumir. Bueno, lo ideal en los niños es que la fibra sea la fibra Por ejemplo, un bebé, natural. ¿qué fibra le puedes dar? No, bueno, por eso, los muy pequeños, los menores de 6 meses, lo primero que tienes que estar pendiente es que no sea una causa orgánica. Ya cuando tú te estableces que el estreñimiento es funcional, pues debes hablar con los padres, aumentar la ingesta de fibra, pero de fibra natural. Entonces estos niños deben comer legumbres, deben comer frutas, deben comer cereales y básicamente si se regula la dieta, esta fibra natural debe ser suficiente para que ese niño tenga un buen funcionalismo del colon. Doctora, muchísimas gracias, Rosalba Caruso, por esta interesantísima conversación. Gracias a ti por la invitación. Y por el tiempo además que nos dispensó. Como dice, alimentarse bien en italiano. Aliméntense bien para que estén sanos, por ejemplo. ¿Ah? Para despedirnos. Bueno, debe mangiare bene. Ajá, viste, ahí está. Algo le hicimos que dijese en otro de sus idiomas. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que es súper gentil, interesantísimo el tema. No, gracias a ti, Daxi. Y bueno, espero que estas recomendaciones sean útiles y le den a los padres, a algunos padres, las pautas para sospechar si aún no están claros en el diagnóstico. Claro, excelente. Muchísimas gracias a la doctora Rosalba Caruso y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes. Gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Intercable, tu televisora regional. Daisy López se despide a nombre de todo el equipo de Gente de Hoy, haciendo, como siempre para ustedes, un periodismo de contacto.